Bienvenidos al podcast Ad Hoc. Como siempre les habla Andrés Escamilla y el día de hoy tenemos un episodio temático, un episodio pues para las fechas que se aproximan, ¿no? Estamos en 29 de octubre y queda a nada de que empiece las festividades de Halloween, Día de Muertos y todo eso. No importa cuál festejes o cuál no. Es una fecha mediática, ¿no? Todos la conocemos, todos la disfrutamos de una u otra forma, ¿no? Y pues se nos ocurrió aquí en el grupo de Ad Hoc que en vez de contarles historias random de nosotros, contarles una historia que da más miedo porque es real y que da más miedo porque muy posiblemente aún sigue pasando. Les vamos a contar el día de hoy, les vamos a platicar más bien, como ya saben cómo es el estilo de Ad Hoc, sobre el culto asesino de los Tog'i. Un culto misterioso, un culto hasta eso bastante popular. Ha salido en varias películas, la pueden ver, o seguramente la recordarán de la película de Indiana Jones, la del Templo de la Muerte, sí, creo que es, si no me equivoco, ¿no? Como siempre me acompaña Pepe González para corregirme en todas estas cosas, o cuando se va la onda, regresarme al tema. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy cierto. Fíjate que ahorita hiciste recordar una frase de Stephen King que dice: los monstruos y los fantasmas son reales, ellos viven Arriba con de la cama. nosotros y a veces ellos ganan. Y es cierto. O Sí, sea, y los verdaderos monstruos son los de la vida real, güey. sí, No son exactamente. esos que pintan. Y la verdad es que muchos crecemos, bueno, cuando somos niños le tenemos muchos miedos o es muy popular el miedo del monstruo debajo de la cama, cuando en realidad le deberíamos de tener más miedo al monstruo que está arriba, debajo de la cama, ¿no? O sea, Sí, claro, que está allá afuera, en las sí, calles. sí, sí, sí. Me da más miedo a Es- algo que me consta, a algo que es todavía un tal vez, ¿no? Sí, de hecho ya hablamos en un episodio de los miedos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Hace Que son varios hace episodios algunos atrás, en ayeres, septiembre, sí, años. Estamos hablando sí, de años, ¿no? sí, algo así. Ah, ¿no llevamos 5 años aquí en el podcast? No, porque nos detuvimos hace, hace un tiempo, entonces. Bueno, entonces, sí, se nos ocurrió contarles algo bastante interesante, bastante igual, un tanto popular, porque ha salido hasta en películas tan mediáticas como de Indiana Jones, pero al mismo tiempo no es tan conocido, ¿no? O sea, es que el caso de esto que pasó así con este culto, secta, llamado los Tokis, es que pasó hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, o sea, ahorita vamos a ir explicando fechas y todo eso, pero sí, es algo tan antiguo que se volvió prácticamente mito, casi olvidado, ¿no? Y Sí bueno, es. para entrar un poquito en contexto, los Togis fueron una red de fraternidades secretas de la India, muy antigua, o sea, súper antiguas, milenarias prácticamente. Algo así se me ocurre como que relacionarlos para que tengan como una idea de como del poder o de la magnitud de la mitología, o no tanto de la mitología, sino como que eh, es como una manera más popular de como que tener una idea de la antigüedad y el impacto que hay en la sociedad, aunque tal vez no lo tenemos tan presente, es con los ninjas, ¿no? O sea, los ninjas son de prácticamente mitos de guerreros súper especiales que habían en Japón, que incluso muchos dicen que no existieron, otros dicen que sí existieron, o sea, y los togis son algo así, ¿no? Son un culto como decía, de fraternidades secretas, ¿no? Era su deber divino prácticamente era asesinar y robar, o sea, una divinidad les decía prácticamente, saquen, asesinen, es bueno para ustedes, ¿no? O sea, no había Sí, ningún castigo ni nada por el estilo, ¿no? sí, así como decías, de hecho, operaron desde la Edad Media, para que la gente se dé una idea. O sea, de la Edad Media, para quienes no lo recuerden, pues es cuando empieza la caída del Imperio Romano Bizantino. Entonces, pues estamos hablando mucho tiempo atrás, Sí, ahí a principios de hasta los, 1800, sí, 1800 hasta los empieza, 1800. ajá. Ujú. Eh, Porque se trajeron, como dices tú, pues era una secta, pero sí tenía medio tintes de divinidad, lo que creo que pues califica para ser una secta, ¿no? Porque sí, sí, sí. un grupo, pues por ejemplo, los grupos delictivos actuales que tenemos aquí en este país, los de narcotráfico, pues no son sectas Sí, porque no adoran a nadie, sí, sí, entonces sí, son una eh, mafia, ¿no? son una mafia, Y, sí. y de hecho los togis son denominados por muchos como la primera mafia, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de Así ellos es. y de hecho Mm. yo tengo información de que son más antiguos de la Edad Media,
pero ahorita vamos para allá porque yo también me sorprendí. Yo también, cuando empecé a investigar, sí empecé a aparecer de que no, a principios de la Edad Media hay rastros y todo esto, pero cuando me puse a leer más y más, me di cuenta que son mucho más antiguos que la Edad Media. Entonces, Bueno, eso lo pone más interesante todavía, ¿no? Más místico, ¿no? sí, nada más para entrar en contexto es para que sepan, era una secta de unos desgraciados asesinos, porque básicamente se dedicaban a eso, o sea, no tenían otra razón de existir que no fuera Sí. asesinar, la verdad. Era, No, como no, digo, no, su no. deber divino, ¿no? Era Sí, asesinar. no era gente que en las noches se reunía para matar y en las mañanas eran carpinteros, ¿no? Sí, no, 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 ellos se dedicaban completamente las 24 horas del día a hacer esto. sí, Al grado que incluso fueron considerados un grave peligro en todo el país de la India. sí, Y adelante vamos a ver por qué llega a su supuesto fin. Y digo sí. supuesto porque pueden estar ahí todavía. Imagínense ustedes, para que tengan así como que noción, pues como lo que estamos viviendo básicamente ahorita, o sea, grupos delictivos que ya están fuera de control Sí, y operan a diestra y siniestra. Estos fueron los Togis que cuando empezamos a tratar este tema, fíjate nada más así como brevario cultural, fue que de ahí salió la palabra thug, de que nos referimos a un sí, ladrón en inglés, la o de sea. Talk Life, la famosa Uh-huh. frase, de hecho, originalmente la palabra era tag, Thag, así lo decían en Uh-huh. hindi, y entonces pues, los británicos al escucharla, ellos la pronunciaban to, y de ahí Exactamente. se creó la palabra, que literal es como dices, matón en español, ¿no? Sí, sí, bueno, en inglés y luego español, pero sí. Sí, y pues bueno, ahora sí que, mira, los talks tienen, así que su justificación viene del libro sagrado del hinduismo, el Purana, uh-huh. que es donde se relata la creación del mundo, todo este rollo que cuenta la mitología hindú, que había un demonio que habitaba la tierra y la dominaba, impidiendo que los humanos pudieran establecerse en ella. O sea, era un demonio que aterraba a la humanidad prácticamente, ¿no? Entonces, la diosa Kali aparece y se pone a pelear con este demonio, ¿no? Y la pelea se vuelve prácticamente así encarnizada al grado de que Kali ya le puede hacer heridas y el problema fue que por cada herida que le hacía Kali aparecía otro demonio y por cada gota de sangre que Kali derramaba aparecía de nuevo otro demonio y así sucesivamente. Entonces ella empezó a verse muy superada por ellos. Entonces la diosa Kali de su sudor crea a dos hijos que dicen, así que los Tog los denominan los primeros Togis, ¿no? Entonces, a Sí ellos es. dos, a estos dos hijos de Kali, del sudor de Kali, ella les da dos pañuelos anudados llamados rumal, que rumal es prácticamente literal pañuelo en español. este, entonces ellos con eso le ayudan y asfixian, literal, los ahorcan a los demonios estos y así ganan, ¿no? Y salvan a la humanidad, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? De todo esto, ¿no? Y para el que no tenga un conocimiento de quién es Kali, o sea, Kali es una de las principales diosas del hinduismo, ¿no? Es algo así como la versión femenina de Shiva, una cosa por el estilo. De hecho, Sí, ella es la es Shakti la o esposa. energía Uh-huh. del dios masculino Shiva y es considerada una ahora sí, de sus consortes. La Sí, religión no, y estamos hinduista, hablando sí, la adora, o sea, es una diosa muy adorada, tan exactamente. así que aparte, además de los Togs que la adoraban, que era este culto secta, existe el Shaktismo. El Shaktismo es una secta importantísima, súper importantísima y que existe en la actualidad y es muy popular y todo eso, en la que la realidad metafísica se considera metafóricamente, ¿no? O sea, casi que es como una mujer y Shakti se considera la divinidad suprema, o sea, incluye muchas más diosas dentro del mismo Shaktismo, todos se consideran aspectos de la misma diosa, que van como que en el mismo tema. De hecho, Shakti, que es Kali, es una de las diosas del Tantra. Para el que no conozca el Tantra, googlelo y luego nos lo agradece en los comentarios. Así es. Sí, como nada más para terminar de añadir, estamos hablando de una verdadera deidad de las altas esferas del hinduismo, Sí, incluso tiene su propio protectorado. O sea, estamos hablando de que es la santa patrona de la ciudad de Calcuta. O sea, sí, hay toda una ciudad que se supone que protege. O sea, es un símbolo muy, muy, muy grande poderoso. y poderoso en la cultura del hinduismo. O sea, Sí,
Entonces, para que se den el contexto que estos... Sí, ¿a quién seguían, no? O de quién venían sus justificaciones por la cual hacía todas las atrocidades que llegaron a hacer. Entonces, Así es. estos talks tenían incluso su propio dialecto, ¿no? Un dialecto súper complejo y bien definido. Tan es así que más adelante vamos a hablar y vamos a decirlo con puntos y comas, que los británicos tuvieron que hacer un diccionario, ¿no? Era bien complejo y este dialecto se llamaba Ramasi, ¿no? Así es, y les funcionaba porque operaban por mucho tiempo y cuando tú operas por tanto tiempo, pues ya tienes que tener Sí. pues una visión muy profunda de tu secta, porque si no hubieran seguido tantas normas entre ellos, Sí, no hubieran no hubieran durado tenido tanto. tanto éxito, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho, ahora sí, el dato curioso que también me sorprendí cuando lo leí es que los Togs o los Togis no eran simplemente hinduistas, habían musulmanes, güey. Y de hecho, Sí, sí, los sí. mismos Togs ubicaban su origen entre siete tribus musulmanes. Y los hindúes se relacionaban durante los primeros años del desarrollo islámico, aunque haz de cuenta que estos musulmanes no tenían nada, eran como que musulmanes por nombre o algo así por el estilo, porque no tenían nada de influencias islámicas, ¿no? O sea, ni su doctrina religiosa ni nada, ¿no? O sea, como este culto era de que era hacia la diosa Kali y todo esto, y ellos creían que por cada homicidio que ellos hacían, evitaban la llegada de la diosa Kali por 1000 años, ¿no? O sea, Así es. por eso era un deber divino el matar, ¿no? Porque ellos supuestamente estaban salvando a la humanidad y protegiéndolas de esta diosa que, pues, aunque es muy positivo, por alguna razón ellos le temían mucho que su deber divino y como que su misión era como, ¿cómo se llama? Pues matar, ¿no? Era como, hace cuenta, como en la película de la momia, los Medjay, que su deber divino era proteger la momia, que no la zafara, que no la revivieran y ese pedo. Y claramente no lo cumplen. Obviamente las super cagan en tres distintas, no, dos distintas ocasiones, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y pues bueno, prácticamente vendrían siendo los Medjais del hinduismo, ¿no? Pero en vez de la Eh, momia, vendrían siendo con la diosa Kali. bueno, pero claro, con, pero pero con obviamente puntos más extremistas de llevar a cabo sus misiones, ¿no? no, sobre todo porque pues era la forma de justificarse de ellos, pero la Sí, realidad es que lo hacían por cabrones. O sea, pero, no, no, pero, no. pero, pero para ellos no eran cabrones, o sea, ellos en su perspectiva, en todo lo que ellos veían y en todo lo que ellos asimilaban, era lo correcto, güey. Es de nuevo, como hemos hablado aquí muchas veces, las perspectivas de las personas. Ellos desde que nacían, crecían, eran educados con que esto era lo correcto y esto era lo normal y esto era lo positivo, ¿no? Y que ellos estaban haciendo el bien. Entonces, para ellos, o sea, era deber divino, ¿no? Era lo que se tenía que hacer y lo que debían de hacer para salvar a la humanidad, ¿no? Y de hecho, tan prolíficos eran que están en el récord Guinness, donde se tienen registradas así oficiales 2 millones de personas, pero según el historiador Mike Dash, solo mataron a 50,000, basándose él en la suposición de que existieron por 150 años, de 1680 a 1830. Pero se tienen registros de que se les continuó persiguiendo hasta 1871. O sea, Sí, te digo, ya aquí a 1680 ya no es Edad Media, ya es incluso antes de la Edad Media. sí, sí. Entonces, supuestamente a partir de 1871, supuestamente, vamos a ver que no es así, ya prácticamente fueron extintos, ¿no? Entonces, pues sí, los cazaron, literal, los británicos, al momento de darse cuenta de su existencia y principalmente al momento de no verse ellos afectados, los empiezan a cazar, ¿no? Sí, claro, o sea, como viles animales porque eran una plaga y eran un problema. Porque, bueno, vamos a lo que nos cruje, ¿no? A lo que a la gente Ajá, le interesa oír es cuál era su modo de operar. sí. ¿Cuál era la esencia? O bueno, la gente se va a estar preguntando, híjole, pero pues ¿cómo le hicieron para matar tantos? ¿Cómo hicieron esto o Pues aquello? sí. Bueno, pues básicamente funcionaba de esta forma. Ellos lidiaban con los comerciantes, se acercaban a ellos, se hacían incluso sus amigos Sí, y los cuando viajeros ya tomaban también. la ruta, así es, de los viajeros, comerciantes, cualquier cosa
que recordemos que, que la India siempre ha sido un foco de tráfico de comercio muy amplio y de personas también. Entonces, se imaginan ustedes que obviamente mucha gente iba y venía, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde entraban este grupo, esta secta, donde se hacía amigo, aliado, por así decirlo. Del viajero. Sí, amigo, por así decirlo, del viajero. Y cuando ya estaban en el viaje, pues usaban su turbante para hacer el ahorcamiento y pues clavarse todo lo que llevaban. Aunque muy curioso, ellos no atacaban cuando veían que era solamente una persona. O sea, además de que como que no lo veían como que le iban a sacar el suficiente beneficio a matar simplemente una persona, lo dejaban pasar, o incluso habían situaciones en las que ellos mismos a un grupo no los mataban porque según ellos este grupo no era proscrito, no era como que su deber divino matarlos ellos, ¿no? Entonces los dejaban pasar. Entonces era como que no sé exactamente en qué basaban esa clase de decisiones, pero pues ellos se basaban en como que ciertas decisiones, no sé si sea el líder el que las tomaba o algo así, pero sí, mira, como hace rato estaba diciendo, todo esto pasaba y se tienen registros incluso antes de la Edad Media. Por ahí hay escritos en el siglo XIV, algo así por 1356, una historia del sultán. O sea, en un sultán cuenta que se encontró a más o menos, o sea, tuvo problemas con los Toks, entonces atrapó unos 1000 y él, en vez de matarlos, simplemente lo único que hace es mandarlos a otra ciudad. Se cuenta, los atrapa en Delhi y los manda a Lucknow, que ahora es Gauda en Bengal. Él simplemente se lava las manos, ¿no? Él simplemente los agarra y en vez de matarlos, literalmente los agarra a una lanchita y los manda así. Llévenlos a Lucknow. Pinches nombres, güey. Sí, son complicados, pero también son complicados en nuestra cultura, o sea, por ejemplo, Tlaloc, sí, cierto, sí. O sea, igual es como que la costumbre que tenemos ya de esos nombres, ¿no? Que incluso se nos hacen pero ¿sabes qué? difícil. Se escuchaba más poderoso, ¿no? Imagínate que presentamos el podcast y bueno, en esta ocasión me acompaña Andrés y José Chix de la ciudad de Tlaxcala. No, sería más mamón. Pero bueno, fíjate que también una de las cosas que yo encontré y me pareció muy interesante es que no mataban a los niños. Sí, de hecho, algunos los criaban ellos sí, los adoptaban. Para sí. Los adoptaban, o sea, le hacían como el Mandalorian, ¿no? Spoiler alert. Excelente serie. Excelente hecho, referencia. Ya está empezando la serie, por cierto. Ya estamos en octubre, ya véanla. Sí, entonces ahí ustedes van a poder ver y poder hacerse una idea más o menos. Hay una escena en el Mandalorian donde hay como un ataque, una cosa así, y toman a un chico que queda huérfano y se lo llevan. Ellos prácticamente hacían eso. A veces así con huérfanos que se encontraban en el camino, muchas veces con huérfanos que ellos mismos dejaban porque mataban a sus padres en sus ataques, y se los llevaban y los convertían en Togs, ¿no? Sí, claro, y hasta cierto punto te puedes ya preguntar que pues ese es un pensamiento racional, lo que los hacía más peligrosos, porque los asesinos, los típicos psicópatas son los que matan por matar y hacen atrocidades y generalmente están relacionados más al placer, ¿no? Ellos. Sí, el sociópata es quien sabe exactamente lo que hace. Estos tipos eran unos sociópatas porque estaban bastante conscientes en lo que hacían, calculaban sus movimientos y seguían sus propias reglas. O sea... Sí. Aunque de nuevo, según ellos, estaba bien. Claro, por eso exactamente, o sea, se justificaban porque tenían una propia creencia, entonces eso los hacía todavía más peligrosos. Y de hecho, a lo largo de la historia hemos aprendido que esta justificación de un ser divino sobre un acto atroz se sigue haciendo, ¿no? Y se ha perpetuado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Como que es bien fácil, ¿no? Decir, no es que un amigo imaginario me dijo que matara a esta familia, o un amigo imaginario, o sea, güey, está bien sencillo, entonces es como que una manera, como dices, de justificar muy fácil, ¿no? Sí, toda la vida hemos visto conflictos por materia religiosa, digo, ya tenemos las cruzadas, ya tenemos ahí la franja en Cisjordania, en Israel, siempre se han estado matando. Sí, o sea, toda la vida se han estado matando.
Sí, por y cuestiones filosóficas. religiosas. Y de hecho, esto es como que un paréntesis, pero pues creo que el fanatismo en cualquier grado siempre es muy peligroso, Sí, muy fuerte. sí, 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 siempre el Cualquier cosa fanatismo. que tú seas, exactamente, que ya te fanatizas, entiéndase con, pues con una ideología política, quizás con algún deporte, con tu religión, es Sí, ya sí, porque excesivo. generalmente el fanatismo ya llega, generalmente, no siempre, pero generalmente el fanatismo ya tiene tintes extremistas, ¿no? Ya eres como que al equipo que tú le vas, es, por ejemplo, en un caso deportivo, este fanatismo a ese equipo es, o le vas a ese equipo y todos los que están, que no le van, son tus enemigos, güey, ¿no? Y literal se agarran a madrazos por Sí, eso, o sea, ahí están los hooligans, o sea, me explico, o sea. sí, claro. Está cabrón. Y, por ejemplo, en el caso específico de los togis, no simplemente eran hombres, como tan acostumbrados estamos de que no, es que simplemente eran grupos de hombres asesinos y malos, y no, aquí habían hombres, mujeres, niños, ¿No? habían familias enteras que eran parte de este culto, ¿no? De esta secta, claro. Sí, Sí, o sea, era toda una, sí, mafia, no se me ocurre otra forma de decirlo, todo era una mafia, un pues engranaje muy complejo sí, para estar tanto funcionando. así que su estructura era muy similar a la militar. Tenían rangos por orden, por orden de poder. O sea, tenían de que el líder era llamado Yamadar y el segundo era Subedar. Y así, tenían rangos, ¿no? Como militar, ¿no? Y de hecho, los puestos se Claro. pasaban de generación en generación, ¿no? El Yamadar le dejaba su puesto a su hijo, ¿no? A su primogénito, así es como se suele hacer en las monarquías y en los reinados, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, pues como venimos diciendo, o sea, imagínense ustedes el engranaje completo que era. Y además no solamente eran muy prolíferos, sino que eran conocidos. La realidad es que Sí. eran conocidos, no era así como como por ejemplo se me ocurre ahorita, no, la masonería, ¿no? Que es así como que una secta secreta, los Illuminati, ¿no? Bueno, al menos aquí en Esto Tampico era sí algo son muy fuerte. conocidos, ¿no? Ay, bueno, güey. Mira, X eso. Seguimos de los Toggies. Esta, Que me han dicho que ha decaído mucho eh, el nivel para aceptar, pero eso es otra historia para otro espera, episodio. ¿estás sugiriendo que Adoc debería hacerse masón? No, no, Podría no, ser. no, no, no está en nuestras manos Podría eso. ser. Ya sabes cómo funciona ¿No? eso, es por invitación y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si algún masón está escuchando esto, estoy dispuesto a entrar a este círculo. Ah, Prometo, luego platicamos prometo traer entonces. 1000 años de oscuridad. Luego platicamos entonces. Entonces, sí, ellos tenían todo este aspecto militar, ¿no? Tenían un orden, y como les digo, o sea, se heredaban los puestos de poder. Entonces, ustedes imagínense que, ahora sí, hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínense que en tu sociedad, en la sociedad en la que vivimos, lo normal sea matar, sea lo común, que sea lo correcto matar, que el no matar sea lo incorrecto. Imagínate que es este universo paralelo donde el mundo al revés, donde matar es lo que tienes que hacer porque estás salvando a la raza humana cada vez que estás matando a alguien. Y si no, estás prácticamente sin hacer nada, ¿no? Estorbando prácticamente a ellos. Entonces, así era como ellos vivían, era como ellos creían y era prácticamente como una forma en la que yo imagino que era como ellos veían todo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no era como que un tabú, no era Sí, no era mal visto, no, nada. ajá, mal Sí, visto. No, al eh, contrario, como lo veníamos anunciando, pues es deber divino. sí, un poder divino, una justificación, una razón por la que ellos hacían todo esto. Sí, sí, sí. Sí, o sea, imagínate, más de 2 millones de personas. O sea, desde el siglo XIV matando gente, güey. Seguro llevan más de 2 millones de personas, güey. ¿Cuántas? Porque ahora sí que ellos, sí, ya, una vez que ya habían asesinado los cuerpos, ellos muchas veces lo hacían en fosas comunes o los cortaban en partes y los dejaban que los animales se los comieran. O sea, eran muy buenos para borrar rastros, por lo que yo estuve investigando. Entonces, me da a entender que porque después, mucho tiempo después y mucho tiempo, cuando empezó esta cacería y todo eso, ahora sí que un personaje del que vamos a hablar más adelante, los delata, ¿no? Alguien prominente en la orden es capturado
ahorita van a conocer porque es un personaje bastante interesante y esta persona los delata y dice donde hay muchas fosas, pero, o sea, ese fue un líder, güey, que vivió, creo que como 65 años y mis cálculos no están mal, pero bueno, ahorita vamos para todo eso. Eh, Sí, Ellos no simplemente usaban el rumal, o sea, sí, su arma principal para matar y su arma con la que ellos contabilizaban las muertes divinas era al momento que los ahorcaban, ¿no? Pero para facilitar sus muertes usaban dagas y venenos principalmente como estilo de somnífero para hacer más fácil su ahorcamiento, ¿no? sí, sí, claro, o sea, tenían sus propios métodos y no era tan fácil dar con ellos. O sea, pero imagínense ustedes que debió haber sido mucho la impresión Sí, de ustedes ir caminando con alguien que creían que era su amigo, su sí, o estar compañero, cenando en quizás las su noches, guía. ¿no? Ajá, Sí, sí, claro, o seguido. sea, o estar depositado en la confianza en alguien y de repente, pues, por ejemplo, que abras los ojos y tu último recuerdo en esta vida sea alguien con un pedazo de tela ahorcándote, sin Sí, no, mencionar que ahorcarse se me hace una forma muy, muy muy fuerte fea, de morir, sí. ¿no? Además de que generalmente ellos iban como en grupo, ¿no? Sí, generalmente eran en grupo, ¿no? Y iban ayudando en grupo y generalmente aparecía uno o dos o tres de ellos como los personajes principales y eran los que se hacían amigos, hacían toda esta función, mientras que los otros iban sin ser vistos, ¿no? Entonces, al momento de que ellos llegaban y era el momento de matar, cuando eran en la hora, generalmente entre los que estaban ahí atacaban a la persona principal, como que siempre en todos los grupos, en esas caravanas y todo eso hay un líder, ¿no? Siempre se enfocaban primero en Claro. el líder y siempre era su primer objetivo matar. Y después, pues caían todos, ¿no? Das cuenta que abrían con el líder y todos los que estaban esperando ahí a la distancia llegaban, ¿no? Y les ayudaban a matar a todos los demás, ¿no? Entonces, Sí, o sea, hacían todo con alevosía y ventaja, premeditación, como lo quieras ver, lo hacían. sí, claro. Y incluso también me tocó leer que no mataban simplemente por matar, había Sí, un ritual al respecto, o sea, como dijimos, o sea, estaba en un mensaje divino, estaba justificado, se hacían ciertos pasos, ciertos métodos a seguir, el ritual. sí. Entonces, estos tipos eran muy, 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 muy eficaces a la hora de Sí, asesinar, pues ¿verdad? siglos de práctica, literal. Sí, de hecho, o Entonces, sea, de hecho, ellos empiezan asesinando con Rumal y con el tiempo ahora sí que ellos mismos van perfeccionando y mejorando sus armas y lo van evolucionando desde un cordón hecho a base de distintas fibras naturales de animal, que ellos le llamaban catgut, hasta piezas finas de cuero, ¿no? O sea, cuero muy, muy finito para hacerlo como una especie de hilo para ahorcar. Y de hecho, la escena famosa de ahorcamiento del cine de Hollywood, la de que está parado el héroe y de gente de repente sin que él se dé cuenta por detrás, en la oscuridad, sale un güey con una cuerda y lo empieza a ahorcar por atrás. Ese ataque era la técnica clásica que ellos usaban, güey. Era como que su técnica principal, güey. sí, exactamente. Entonces, ¿hasta dónde llegó el impacto de estos, no? Y ni siquiera mucha gente imagino que yo no sabía cuando leí esta información que esta técnica, que era como que la clásica para ellos, había trascendido tanto que es como que la escena que cuando te dice, no, 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 y entonces el villano lo ahorcó, te lo imaginas como que siempre de esa forma, ¿no? Ya por atrás y lo empieza a asfixiar. Sí, de hecho, como veníamos diciendo, fueron una secta muy prolífera Sí, y, y bueno, creo que ya para ir encaminando, para pues avanzar el más. título, avanzar más, bueno, de hecho, ahorita antes se me ocurrió que es cierto, fíjate que casi no es conocido este sujeto, nuestro, pues, Sí, objetivo del podcast, sí, bueno, que sí, el de donde monstruo nació todo, el adentro monstruo, de este ajá, grupo de monstruos, imagínense nada más, es eso, ¿no? Ya escuchamos que todo esto es ajá, ya un conocimos el grupo contexto. milenario de gente asesina, entonces, entre todos, hubo le decían el estrangulador mayor, era el apodo entre los Togs, y era Tog Beram. No se sabe el nombre completo, así se denominaban ellos, Tog y su nombre. Entonces era Tog Ujú. Beram, el nombre, y de hecho fue el último líder de los Togis, el último líder conocido, obviamente, ¿no? Sí, claro, porque Este no hombre creen que duró viajaba tanto. ¿sí? Este hombre viajaba, bueno,
duró bastante. Sí. Aunque este hombre viajaba simplemente, su grupo, así que como que su grupo con el que él trabajaba eran 25 tocs, eran 25 en total contándose a él, ¿no? Este hombre nació en 1765, murió en 1840 ejecutado por ahorcamiento. Y ahorita vamos a llegar cómo es que pasó tanto tiempo cazando, ¿no? O sea, de 1900, o sea, mató literal de 1790 a 1830. Pasó 10 años capturado. Sí, sí. Y de hecho, él es el asesino más prolífico en toda la historia. Tog Beram asesinó 931 hombres, mujeres a lo largo de su vida, y todos estos son confirmados por él mismo, ¿no? Él los confirma y generalmente puedes decir, no, pues es un asesino serial o es un psicópata que pues puede exagerar una cosa así, pero pues sus asesinatos eran con un mote divino, ¿no? Y no creo, me cuesta mucho trabajo que en este punto de vista que este hombre tenía hacia sus asesinatos, que fuera a exagerar, ¿no? O sea, 931 asesinatos confirmados y más de 1300 en los que como que se le vinculaba, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de una persona que imagínense, hay bodas de menos de 900 personas, o sea, estamos hablando de Güey. la cantidad de personas que habrá matado. Y sí, como dices tú, no veo por qué él tendría que exagerar. Digo, al final de cuentas, fue una persona, pues muy, bueno, a nuestros ojos, muy maldita, a los ojos de él, pues, Sí, era un imagínense, devoto, retrasó la ¿no? llegada 9000 años y feria de Sí, la llegada de Cali, entonces, ajá, simplemente él, ¿no? Y de hecho, así que ya, así que este ser, porque yo creo que es como lo deberíamos llamar, güey, porque no mames, cómo matas a tanta gente, güey, o sea, lo contaba así, como si nada, ¿no? Y de hecho, o sea, él habló mucho y gracias a mucha de la información que nosotros tenemos es gracias a él, ¿no? Y de sí. hecho, los ingleses la primera vez que escucharon de los Togs fue ahí en el sur de la India, en 1807. Estaban, ahora sí que cuando les empieza a afectar es cuando ellos empiezan a hacer algo, ¿no? En 1807 se empiezan a dar cuenta de que desaparecen caravanas británicas, se empiezan a correr las voces de que no, pues los Togs los Togs fueron, y que los Togs y que los Togs. Entonces, cuando les afecta es cuando ellos empiezan y los declaran enemigos de la corona, güey. Y se Claro. les pone una orden sobre ellos de persecución y exterminio por el Governor General of India, Lord William Bentinck, y el Chief Captain William Henry Sleeman, quien no solo se encarga de exterminarlos, sino que también de investigarlos e interrogarlos para así tener ahora toda esta información que le estamos contando. De hecho, este hombre, Sleeman, fue el creador del diccionario del dialecto del Ramasi. En 1835 fue nombrado superintendente del Togi and Dakori Department. El Dakori o los Dakori era otro grupo asesino de ese entonces, que era menos prolífico y menos sanguinario y de mucho menos número y mucho menos auge, pero era otro grupo de asesinos, ¿no? Esto no hay casi información de ellos, es un grupo muy pequeño, pero, o sea, les estorbaba tanto que también le pusieron parte del nombre del departamento que ellos crearon, ¿no? Sí, así es. Entonces, este señor, que fíjate que me parece él apoyaba la teoría clásica Sí, de la teoría del delito, que es una figura del derecho, ok. que hablaba sobre cómo es la creencia de que los criminales nacen así, por deformidades, porque en su interior hay algo mal. Así es la escuela neoclásica o la nueva o la Pero contraria. también hay un chingo de estudios que hay muchos factores ¿cómo se Ah, por llama? eso, por Que eso es a generan, donde ¿no? iba. Esa es la otra. Ajá, Esa es la otra escuela. La ok. de que no nace el criminal, sino Sí, se hace se por el hace, sí. entorno, por el maltrato. Que de hecho hay 3 factores súper importantes. Uno es una infancia turbia, un suceso así súper impactante, muy cabrón, que destruye su psique.
y el otro es un golpe en la frente, en la cabeza, de esos golpes que dejan inconsciente prácticamente. Y el otro es que generalmente matan sin querer la primera vez y se dan cuenta, güey, de la conexión que hay con todo lo demás, güey. Son como que los tres Pues sí, factores, como que la trifuerza del asesino serial. siempre va a ser un dilema eso, o sea, siempre va a existir las verdaderas razones por las cuales las personas pasan de la línea de la decencia mental a la indecencia. O sea, ¿cuál es lo que te hace brincar la barda y decir, ok, quiero asesinar? Digo, creo que es muy complicado saberla, es muy difícil. Es Podremos, difícil. Y podremos bueno, quedarnos aquí hablando de esto, sí, ¿no? y de hecho los estudios que yo he visto y todo eso, de hecho si vieron el documental de Netflix de Aaron Hernández, bueno, él era un jugador de fútbol americano que de hecho es un personaje para un episodio en sí, pero resumiendo, se le hace un examen después de que este personaje muere y tenía el cerebro súper deformado, o sea, tan deformado y se le achaca a esta deformidad en su cerebro a los golpes del fútbol americano, ¿no? Uh-huh. Sí, Entonces, de hecho. por eso, uno de los grandes factores que se le dan al asesino serial principalmente es un golpe en la cabeza muy fuerte, güey. De esos como que dirían ahorita en la NFL de conmoción, ¿no? Para protocolo de conmoción, de que prácticamente los noquean, güey, se pierden un rato, de repente despiertan y no saben ni dónde están idos. Ese tipo de golpes, muchos asesinos han tenido, de hecho, la mayoría de los grandes asesinos seriales tienen estos golpes en la cabeza, ¿no? John Wayne Gacy, o sea, así nos podemos ir, ¿no? Fíjate que me acuerdo que cuando de niño mi perro labrador me tiró, güey, me noqueó, güey. Así bueno, que ten cuidado, güey. Nah, porque, no, bueno, no sé, pero hasta donde sé tuviste una infancia bastante buena, saludable, feliz. No. ¿No? No, yo odio ¿Abusaron mi infancia, de ti? Un poco. La vida abusó de mí, güey, pero... bueno, eso es otra cosa, pero no, no, todos estos, generalmente estos asesinos como que afecto de niñez son situaciones así, ¿no? Abusaron de ellos, güey, o eran, golpeados así brutalísimamente, o tenían castigos súper cabrones, o tenían como que generalmente pedos así con un padre, o con una madre, o con un tío súper heavy, güey, de maltrato muy cabrón, güey. O sea, no regañadas ni nada así, nalgadas, no, güey, o sea, maltratos muy cabrones, güey. No, bueno, sí, al final de cuentas podríamos seguir debatiendo aquí de qué es lo que sí, qué es lo que no. Pero bueno, el punto es que, como dijo aquí Andresín, William fue el encargado, o sea, de orden directa, porque recordemos que la India era colonia británica, orden directa desde Inglaterra, decir, oye, ¿sabes qué? Ahí estaba la East Indian Company. Hay mucho pedo, órale vas. Sí, sí. Literal, le inventaron un trabajo para poder justificar lo que iba a hacer, ¿no? Así es. Entonces lo mandaron, básicamente. Ajá, sí. Ese era su único propósito ahí. Sí, era su misión en la India prácticamente era ese, cazar a los Togs. Y en 1830 es cuando atrapan a Tog Beram. Lo capturan y lo torturan y prácticamente él cuenta todo, güey. O sea, dice pez en paz, o sea, dice que mató a más de 931 personas, o sea, dice que ha colaborado en muchas muertes, o sea, a pesar de toda esta información que él da y que dice de lo de las fosas, ayuda mucho en la creación del diccionario. O sea, pone el dedo de dónde se juntaban, dónde se reunían y todo eso, y así los estuvieron cazando, ¿no? Literal. Gracias a la colaboración de su último líder, ¿no? Del último líder conocido, ¿no? Así es. Y a pesar de eso, después de 10 años, en 1840, lo ahorcan. De hecho, lo ejecutan por ahorcamiento, así que como dicen, el que a hierro mata, a hierro muero. ¿Cómo es eso? Algo así. El que ahorca, muere ahorcado. No dice. Sí. Iba a Y de decir una hecho, indecencia. muchos dicen que fueron exterminados ahí en 1830. O sea, al momento que este güey lo capturan, lo dejan como que en lo que lo asesinan, pero de hecho, la realidad es que en 1830 no los exterminan. Como que en 1830 bajan la cantidad que existía en ese entonces muy cabronamente porque, güey, los cazan, pero durísimo, güey. Entonces, hay registros de la Criminal Tribes Act de 1871 y la organización Togi and Dakoti Department continuó
hasta 1904, güey, cuando fue reemplazada por la Central Criminal Intelligence Department en 1920, la cual le cambiaron el nombre a la Intelligence Bureau, la cual sigue activa hoy por hoy. Es un grupo de inteligencia que sigue funcionando, que es británico, pero trabaja y está en la India, güey. Sí, al final de cuentas llegarían a su fin. Y sí, yo también leí registros de que inclusive, o sea, yo todavía después de que ahorcaron al último gran líder, todavía siguen operando. Y vamos a lo mismo, ¿por qué podrían operar? Porque, sí, como bien confiesa Beram, él tenía una cuadrilla, compañía, como quieran llamarle, sí, pero no era todo él. Sí. Al final de cuentas, había cédulas operativas diferentes. Distribuidas a lo largo de todo India. Y sabemos que India es de los países más grandes que existen. Y antes era más. En ese entonces era mucho más, güey. Arra, Bengal, muchas partes de eso. Entonces, o sea, mira, hay muchas personas que piensan, que se preguntan si en verdad los exterminaron por completo, ¿no? O solamente se redujo radicalmente la cantidad que habían de ellos, ¿no? Hay muchos que asesinatos recientes, en los 80s incluso, güey, tienen el modus operandi de los asesinatos de los togis, güey. Y eso es lo que hace más escabroso todo eso. O sea, que hay muy posible que esto continúe, güey. O sea, que haya continuado, que haya superado esta cacería, porque, güey, si algo hemos aprendido de Star Wars es que si te están cazando, siempre puede sobrevivir esa persona a ese grupo al que está siendo cazado, ¿no? Siempre se pueden esconder en otro país lejano y después regresar. O sea, en Star Wars aprendimos eso, ¿no? Bueno, yo te iba a decir... Los Jedi, güey, acuérdate que son cazados, son literal tachados yo iba a para decir algo más, más, más realista. Ah, ok. Y es en la época de los romanos, cuando cazaban a los cristianos. Ah, sí. Ellos también se ocultaban en las catacumbas. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial, güey. La resistencia francesa se ocultaba y lograron sobrevivir. Y pues bueno, ya sabemos cómo acaba la historia. Sí. Entonces, sí, como... O sea, la historia nos ha dicho que es muy posible que hayan sobrevivido. Se puede. Sí, incluso, güey. Quién sabe, para quien todos nos estén escuchando, incluso, quién sabe, pudieron haber llegado aquí a México, podrían haber llegado aquí a Tampico y quién sabe, podrían estar aquí al acecho de ustedes. Sí, o sea, ahora sí que se desconoce literal cuántos sigan habiendo, si en verdad hay, si simplemente son fanáticos que leyeron la historia y que, pues, que quisieron aprovechar la oportunidad, porque también, o sea, son muy famosas las historias de que van turistas a esta parte del mundo, Asia principalmente, este continente. Así es. Y hay historias, pues, aterradoras, ¿no? De que no, pues es que el guía me llevó a tal lado y de repente, pum, me asaltaron. Desde me asaltaron hasta desaparecieron a un familiar, un amigo. O sea, hay en China, en Hong Kong, en muchos países de estos asiáticos súper poblados, como la India también, hay muchos casos, güey, de gente que va y desaparece, güey. Sí, y de hecho es que también su modus operandi tampoco era algo como que muy exclusivo, digo, y lo puedes ver a lo mejor de una cierta forma, por ejemplo, aquí que somos un estado del norte, pues la gente que se va con los polleros y luego los polleros los traicionan, los venden, a las mujeres se las llevan de trata de blanca. Y como estas personas, así que su principal modus operandi era hacerse pasar por guías turísticos, ahorita serían como guías turísticos, güey. ¿Cuántas veces te ha pasado aquí en la playa que se te acerca un güey de los que venden que tatuajes y que así se quiere como que hacer amigo y casi que se quiere quedar ahí en tu palapa, en una cosa así? Ya estás pisteando con él. Sí, güey, o sea, imagínate, güey, o sea, no sabes, imagínate, vas a un país extraño y estás platicando con el vato que contrataste en un hotel, ¿no? O peor aún, hay muchos casos de que no, pues, este es un guía que conocí en un restaurante, güey, y ahorita me está guiando y me está llevando y así, güey, hay un chingo de casos de gente que la aplica así y muchos que sí les funciona y pues también hay muchísimos casos, güey, que pues tristemente desaparecen, güey, ¿no? Y sobre todo más en esa época, que por ejemplo ahorita hay redes sociales, hay GPS, y antes estaba todavía la barrera del idioma, o sea, no había tanto el inglés como el lenguaje como universal. Sí. De hecho, pues ahorita prácticamente en la India, creo que el idioma de los que más promina es el inglés, ¿no? Gracias a toda esta situación de los ingleses, ¿no? También algunos alegan que de su existencia, ¿no? Pues poniéndolos como de que en realidad nunca existieron
y que era Sí, como una especie de mito. una invención de la corona para justificar su estadía de grupos y cuerpos militares. Era la excusa perfecta que ellos tenían para poder así que permanecer en la India, tener fuerza militar y tener una excusa para atacar y para tener una excusa principalmente con el pueblo hindú y decir como de que, hey, estamos aquí para salvarlos, ¿no? No, y aparte, como toda invasión, lo vemos siempre, a pesar de que, por ejemplo, en las películas, otra vez tomando la Segunda Guerra Mundial, que pintan a los soldados gringos como los salvadores, los héroes. Sí, sí, sí. Por supuesto que todos los grupos militares, ocupando una ciudad extranjera, hacen sus chingaderas, por Sí, supuesto. sí. Obviamente ahí la presencia británica pues les daba cierta libertad de hacer lo que ellos quisieran, violar, saquear, Sí. digo. Incluso no es de extraño pensar que hubo ahorcamientos que no fueron por los togis. Y dijeron, pues bueno, vamos a enjaretárselos a estos güeyes, total. Sí, No también, pasa nada. eso es cierto. Eso, de hecho, es algo que no había pensado, pero sí, o sea, qué fácil era. Sí, cuando, pues, sí, hace no tanto tiempo atrás, cuando fue la cacería de brujas en Salem y en Estados Unidos, o sea, literal era tan sencillo como simplemente señalar a alguien con que es de brujería para que lo mataran, güey. Sí, Así, o sea, no tenías que mostrar ninguna prueba, simplemente decir, ¿no? Imagino que en ese entonces, pues, con mayor razón, güey. que fíjate que eso es algo que a mí siempre se me ha hecho muy radical. O sea, que el simplemente señalar o de eso que cada rato veo es que no, es que siempre hay que darle el apoyo a la víctima. Para mí, parecer, creo que siempre debes tener evidencia antes de Sí. acusar. Digo, Pero, güey, es de muy... hecho, hoy por hoy sigue existiendo y más aún con las redes sociales. O sea, Sí, cuántas personas que se eso es lo esconden que estaba... en una cuenta falsa, una cosa por el estilo para señalar a alguien o que empiezan a señalar a alguien y empiezan a hablar, ¿no? Sobre cosas o hechos sobre alguien, incluso a veces ya cuando está muerto, ¿no? Ya muere esta personalidad y resulta que pues era un hijo de puta, violador, Ah, asesino, sí, me explico, ¿no? típico. Pero Ujú. cuando estuvo vivo, ¿por qué nadie habló, güey? Entonces, también imagino que en este punto había mucha gente que tomaba ventaja de esto, tenía problemas con alguien y decía, no, pues él es togui o él es algo con los toguis, como igual los piratas, ¿no? De hecho, hace no mucho vi los piratas del Caribe y no sé si es en la 3 que al principio están en una fila inmensa de personas acusadas de piratería, Sí. donde los van a ahorcar, ¿no? Y ves que es de todo, niños, señoras, señores, gente adulta, gente joven, o sea, de todo, güey. Y de hecho, o sea, literal, no simplemente tenías que estar en un barco para ser pirata, literal era considerado pirata una persona que estaba simplemente en contra de lo que la corona estaba mandando, ¿no? Entonces, imagino que en esta fue esa situación similar, güey. Entonces, aquí es donde te pones a pensar también, o sea, güey, ¿qué pedo con Inglaterra, no? Con los británicos y todo o sea, lo han hecho en repetidas ocasiones, güey. A los ingleses hubo un momento dado donde se tenían enclochado a un buen porcentaje del mundo y, pues todavía lo vemos, digo, Sí, güey. De ahí tienes a hecho, Canadá, güey, tienes a Canadá, no, Irlanda, el tienes puesto de presidente no Gales, existe, ¿no? Escocia, Responden no hay primer ministro, sí, así hacia es. la reina, güey. O sea, ahora sí que es como una forma bonita de decir, Canadá es parte de Inglaterra, güey. De la Se corona. supone que es autónomo, sí, de la Commonwealth, se supone que son autónomos, pero pues, al fin de cuentas, Pero no mira, la tienen realidad, gobernador autónomo, el gobernador responde, o cómo se llama el primer ministro, no el sé qué primer puesto es, ministro, corresponde a la reina, güey. O sea, mira, entonces, ¿qué tan lo vemos autónomos son, así. güey? Lo vemos así, otra vez, qué curioso que se haya dado, pero otra vez la Segunda Guerra Mundial, fueron canadienses, ¿Sí? fueron a morirse por una guerra que ni les constaba, Sí, sí, pero sí. vámonos vamos al presente, en la operación Tormenta del Desierto, cuando fueron a matar a Saddam Hussein, Sí, sí, también sí. fueron canadienses. Sí. ¿Qué conchos tenían que ver? Nada, pero Nada. pues como los ingleses iban, Sí, sí, había que sí, sí. aportar cuerpos. Sí, de hecho, güey, o sea, y bueno, este es otro tema para otra conversación, pero es con donde en realidad te das cuenta, güey, que toda esta famosa democracia en realidad no existe, güey. Es una invención más, güey, como que un título para denominar algo y calmar a la gente y hacerles creer lo que a ellos les conviene, ¿no? Cuando al final de cuentas Así te es. das cuenta que en realidad son dictaduras, siguen siendo
monarquías, siguen siendo órdenes que pasan de generación en generación prácticamente, pues nos hacen creer que nosotros estamos Que eligiendo, funcionan por intereses. cuando en realidad todos sabemos, y no lo vamos a negar, güey, todos sabemos en México, güey, que el presidente no manda, güey, hay alguien atrás, güey, o sea, y así en todos los países, güey. Claro. Y eso, Nada más vemos un personaje. y eso está muy cabrón, güey, que exista, ¿no? Y de hecho, hace no mucho estuve escuchando una plática, ya metiéndonos ahora sí que en política, sin querer politizar, pero pues terminamos aquí. Estaba escuchando que la famosa democracia, güey, estaba en riesgo en esta situación por el coronavirus, güey. ¿Por qué, güey? Porque cuando lo que pasó en Rusia, güey, cuando el momento del primer caso, y cómo ellos actuaron, de que pues como, o sea, yo mando y no importa lo que la gente opine, pum, güey. Se cierran todas las fronteras, se cierra todo, y no hay contagios, y acá, güey, o sea, se salvan un chingo de villas y evitan que se haga una proliferación muy cabrona, y ese ejemplo, güey, Como aquí. y ese ejemplo, güey, visto por países como nosotros, o como en Sudamérica, o como incluso en Europa misma, que son democracias, que se tienen que hacer muchísimos votos y que es muy tardado y lento, y que en lo que se define algo ya pasó el desastre, güey, ya todos se murieron, chingo de banda está muerta ya, güey, porque tuvo que haber un proceso democrático, y entonces es donde aquí tal vez la democracia que conocemos está por cambiar en los próximos años, está por incluso, tal vez, no creo que le cambien el nombre, güey, pero la van a modificar porque no les conviene la forma en la que está en situaciones tan extremas como esta, y la gente de poder ya lo sabe, está consciente de esto, y lo va a cambiar y lo va a modificar, güey. Sí, claro, y a lo mejor la gente se podrá estar preguntando, bueno, ¿y esto qué conchas tiene que ver? Pues es para demostrarles a ustedes que si bien los togis, como ya les platicamos, ya creo que ya cubrimos todo, ¿Sí? todo lo que había que cubrir, sí fue una secta, sí fueron bien malditos, pero tampoco le queremos decir que los ingleses fueron las blancas palomitas. Sí, sí, claro. Y este episodio se trata de eso, es de los monstruos de las realidades. Tomamos el tema de los togis y de su líder, Sí, para mantenerlo de como alguna un forma inicio, más, sí, como inicio, fantástica, o pero más, más oscura. ¿sí? Pero la realidad es que todos los días vemos cosas tenebrosas. Ahorita estamos viendo mucho lo de la violencia de la mujer. Y como dice Andrés, al final de cuentas, en este país, pues se le piensa mucho y se actúa muy poco. Sí. Lo vemos también en lo de la pandemia. Y tristemente es así, o sea, tristemente todos los días vemos actos de terror. No tenemos que esperarnos para este Halloween para Sí, verlo. Todos los sí. días suceden. Por eso mismo fue que quisimos tocar un tema así, porque dijimos, bueno, todo el mundo cuenta historias de terror, o lo que me pasó, yo vi esto, o a mi tía esto, o estas historias son muy famosas en el mundo y Me todo así. tocaron el ano en Ajá. una casa. Pero aquí en Adoc pensamos que es más interesante, y creo que es más realista de cierto punto, contar algo que es muy posible que haya pasado, que hay datos, que hay, tal vez sí lo inventaron los británicos, pero güey, que es pinche esmero en toda la información que tienen, ¿no? Güey, yo vi fotos del pinche diccionario del Ramasi, no mames, güey, o sea, güey, es como una Biblia, güey, o sea, pinche madresota, güey, o sea, es como amigos mexicanos, si ustedes iban a una primaria y antes, y son como de los 90s, una cosa así, seguramente se acuerdan del libro de la SEP, de la guía. Bueno, era como de ese alto, pero con el ancho de una Biblia, güey, así, güey, era mamalón, güey. Entonces se me hace como que muy rebuscado el invento de esto, ¿no? Yo creo que fue un grupo de sucesos que le convinieron a una intención que ya tenía la corona británica en ese entonces, que aprovecharon, ¿no? Y simplemente lo Sí, usaron claro. para justificar, y pues sí, los exterminaron, los cazaron, hicieron un bien, tal vez agaron sí a mucha gente, pero era también conocidos como mafia, porque mucha gente de la misma India de poder, sultanes incluso, los llegaban a usar o contratar, güey. Claro. O sea, por eso es que también se le conoce como una mafia. Eso creo que lo omitimos hace un poco, hace rato que estamos platicando más, pero, o sea, es una de las razones por las cuales también se le conocía, no simplemente por los rangos, sino que también eran contratados por mucha gente de poder para utilizarlos a su beneficio, ¿no? Sí, así es. Y esa es la, pues como triste realidad
Sin ¿Sí? embargo, tampoco no todo es gris, no todo es negro. Digo, hay mucha gente de luz, mucha gente que intenta hacer el Sí, bien. No todo tiene que ser oscuro. sí, Pero aquí el tema principal es de que, como se dijo al principio, lo más terrible que sucede es lo real. Y no son los sí. fantasmas, no son las brujas, Casas embrujadas. no son las casas embrujadas, es el ser humano, es Sí. el ser, punto final, es el ser humano. Eso es lo peor que puedes encontrar, así también como lo mejor. Como diría el cochiloco, aquí es mi mito, es el mismo infierno. Película, güey, porque hizo quedar mal Tampico. Y aparte, ¿sabes qué? Me cae gordo Ah, Bueno, sí ya es me cierto, cae gordo el Tampico era joto, ¿verdad? Sí, no, No, pero me cae mames. gordo el Damián Gay, Alcázar. gay, gay. ¿Por qué, güey? Pues porque ahora siempre está haciendo videos pro este gobierno güey, ¿cuántas películas de narcotraficantes no hizo, Güey, güey? ¿y por qué Si te cae realmente mal, sintiera... güey? Si el vato está trabajando. Es un güey trabajador, Nah, güey. güey. A él le están pagando por decir todo lo que tiene que decir. Acuérdate, es un actor, güey. Fíjate que, no sé si viste el discurso de Ricky Gervais en los Golden Globes. No, güey, no veo esas No, cosas. dijo algo muy cierto. ¿Qué Dijo, ¿saben dice? qué? Este es un escenario para ustedes, los artistas. Ustedes no saben nada de política, no saben nada de medicina. No vengan aquí a hacer un monólogo político. Ustedes lleguen, reciben su premio y váyanse a la chingada. Y me parece Pero, muy atinado, me parece muy sí, atinado, la verdad. pero tenemos de reconocer que la payola existe, güey. Y no solamente existe en la música, existe en la política bien cabrón, güey. Se Ah, sabe de que se claro, güey. paga, güey, para hablar en beneficio de, güey. Y claro que a este vato le están dando la nota, güey. O sea, no mames, güey. Claro, güey. El vato está chambeando, güey. Que no te late lo que diga es otra cosa, pero pues, hey, el vato se anda ganando la comida, güey. O sea, está ganando el sustento, güey. Pues eso Y sí, de, ¿verdad? y de nuevo, güey, el vato, acuérdate, güey, de quién. Es que también yo siempre recuerdo este pedo de acuérdate de quién viene, güey. Lo está diciendo un actor, güey. Acuérdate, por mucho Muy que lo esté cierto. usando y diciendo con su nombre, acuérdate que es un Sí, es actor, un güey. actor. Es un Pues actor, sí, güey. sí. Güey, ahí está Kevin Spacey, güey. Todo lo que se le ha acusado y sus videos que sacó, güey, como en Kevin Güey, Spacey slash el presidente de los Estados Unidos de lo la de serie Kevin esta Spacey de estuvo House of muy Cards. bueno, güey. Güey, sí, Güey, sí está muy raro que se murieran los tres güeyes que le iban a acusar, güey. Sí, La güey, verdad. no simplemente está raro, está rarísimo, güey. Y aparte su video que precisamente está en la chimenea con los tres Pero troncos. el vato nunca dice que es Kevin Spacey, güey. Pero No, tampoco nunca dice, exactamente. güey, que es el personaje que ahorita se me fue el pinche nombre, güey, El de House del of de House of Cards Cards, es güey. Ah, la verga, güey. Híjole. ¡Ah! Que es de hecho el presidente de los Estados Unidos en House of Cards. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo, güey. Fíjate que se me fue también. ¿Cómo se llama el House of Cards? Se llamaba Francis Underwood. Ándale, Francis Bueno, Underwood. este güey, este Kevin Spacey, güey, nunca dice que es Kevin Spacey, pero también nunca dice, güey, que es Francis Underwood, güey. El vato simplemente habla con la voz y con los movimientos del personaje, güey, de Francis Underwood, güey. Pero no dice qué es. Pero Así es. nunca dice quién es, ni quién no es, nunca niega ni dice nada, güey, pero ambienta muchas cosas entre líneas bien cabronas. Sí, sobre todo Mire, está como que codificado el mensaje. si nunca han visto, si no tienen idea de lo que estamos hablando, hace aproximadamente 2 navidades, yo creo, güey. Sí, yo creo que fueron dos. Hace como 2 navidades, Kevin Spacey sacó primero un video y luego como una Navidad después sacó otro Sacó video otro. en donde está hablando a la cámara, haciendo cosas muy como de Navidad, ¿no? Como que preparando la cena de Navidad, una cosa así, o como que limpiando cuchillos y cosas así no sé, güey, haciendo cosas de que hace Kevin Spacey en sus escenas, güey, y siempre son como que está haciendo algo, pero te está hablando y con una voz muy elocuente, güey, medio grave, pero medio profunda, o sea, como con un ritmo y así, güey, con una fin de la voz, güey, bien pinche, no sé, güey, sí, los actores tienen lengua de plata, ¿no? O sea, güey, se entrenan para eso, ¿no? Entonces, este hombre, Kevin Spacey, empieza a hablar, empieza a recitar varias cosas y entre todo lo que recita deja entre líneas da a entender en ese entonces, en ese primer video, que si él cae, va a caer más gente. Sí, Básicamente así es. lo que da a entender en ese video, que es, no sé, no me acuerdo cuántos minutos son, pero es muy fácil, pongan literal Kevin Spacey, güey, De en hecho, lo subió YouTube, a su güey. canal de YouTube, así que nada más Literal, busquen el con que lleguen canal, a sí, su canal. Ajá.
Sí, busquen el Ahí lo canal van de a ver. YouTube de Kevin Y fíjate que Spacey y, güey. esa es otra cosa muy terrible, o sea, porque nos damos cuenta que esta materia de la justicia, de todo eso, se puede acabar en un instante si las Sí, personas correctas dicen, ¿sabes qué? No quiero que suceda esto, ¡pum! Se acabó. No hay güey. fuerza en el mundo que lo haga cambiar. No sé quién es este dicho, güey, pero es el dicho no me acuerdo si es un escritor, poeta o algo así, pero, güey, el mal vive hasta que el bueno lo deja, ¿no? Una cosa así. Y, güey, Ah, es sí. súper cierto, güey. De hecho, hace no mucho en un video Dross lo usó, güey. Y es muy cierto, güey. O sea, güey, el mal existe y prevalece hasta que los buenos lo permitan, güey. O sea, ahorita que está toda esta situación de Jeffrey Epstein, güey, de su pareja Maxwell, Sí. o sea, Eso también es muy triste. Imagínate cuántas pobres muchachas no quedan ahí en el olvido. güey, o sea, está bien cabrón, güey. Por ejemplo, hay un video de Dross donde el vato pone ¿cómo se llama? Un video de un güey que es director de Hollywood, güey. O sea, escritor y director de Hollywood, güey, que ha hecho varias películas conocidas. Y el vato habla, güey, ¿no? Y dice, güey, que, güey, sobre una película que le bajaron de Amazon, que está que Sí, sí, literalmente la vi, sí. que se Sí, sí, trata, lo vi. güey, sobre todo este tema y que tocan mucho todo esto del tráfico de menores para gente de poder, como que este submundo, subcultura, no sé cómo llamarlo, güey. Que existe entre esferas de poder muy fuertes, güey, de pedofilia, güey, de abuso de menores y de trata de blancas y de muchas cosas muy cabronas y que de verdad dan miedo, güey. Sí, sí, claro. Y da miedo porque son cosas que suceden, no son cosas que tú leíste en una No, güey, película no, o en güey. un libro de ficción, no, o sea, son cosas que la gente ahí sufrió, sobre todo, a mí se me hace muy enfermo la pedofilia, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, te guste alguien mayor, tú, no sé, que un chavo de 20 le gusta una de 17, pues ok, lo entiendo, güey, hasta cierto punto. Antes pasaba un chingo, güey, de que se sacaban 10, 15, 20 años las Sí, parejas. güey. Sí, sí, Digo, no, antes. una vez que pasas la mayoría de edad, pues ya no importa. Si tú Sí, tienes, si arre. la chava tiene, si la chava tiene 18 y quiere andar con vatos de 40, Aunque, ya es mayor de aunque, edad, ya puede hacer lo que quiera. aunque, seamos bien honestos, güey. Este aspecto, güey, al menos se le da mucha importancia cuando son niñas, güey. Cuando son niños, como que se deja mucho de lado, güey. Sí. Y no se le toma tanta importancia, güey. De hecho, me da un chingo de risa, güey, el gran chiste, güey, que es la película de Ese es mi hijo, güey, al principio, güey. Que el vato es un menor de edad, se coge a la maestra, que es una señora, güey, y tiene un hijo y Uh-huh. todo eso, güey, y cuando el vato está en la corte, güey, es como de que todos los hombres es como que, huevo, güey, el vato se dio a Sí. la maestra, güey, y hasta el juez le hace fist pump, güey, y de hecho, güey, hasta el mismo Hollywood, güey, Elijah Wood lo ha tocado, güey, que existe, güey, que el vato lo sufrió, güey, y nunca nadie ha hecho caso, güey, a lo que el vato ha dicho, güey. Corey Feldman, el de The Goonies, el de Stand By Me, el de Lentes, ese vato, güey, también ha hablado de eso y que a él le pasó, güey, o sea, y, güey, hay muchos actores que han intentado hablar acerca del tema de hombres, güey, y nadie hace caso, güey. En cambio, pero la neta, pues qué bueno, ¿no? Son mujeres y está bien padre, güey, también que se las apoye, güey, y que como que se dé más enfoque cuando es con ellas directamente, güey, pero pues también estamos escuchando y sabiendo que está pasando a hombres, a niños, güey, y pues ahí sí nadie hace caso. De hecho, si pueden ver el stand-up de Joe Rogan de Stranger Times, me parece que el vato literal se avienta una parte explicando ese pedo, güey. O sea, de que, güey, no mames, si a mí me dice, bueno, aunque él lo toma más desde el punto como el de Harvey Weinstein, güey, que agarraba a mujeres, prácticamente han entendido, o sea, abusa de ellas para darles papeles o Uh-huh. abusar de Sí. ellas, bueno, tiene relaciones o les pide hacer cosas sexuales con él para darles papeles, güey. Y entonces el vato dice, güey, o sea, si es mi hija, lo mato, güey. Pero si mi Claro. hijo me dice que Carvina Weinstein le ofrece un contrato sólido para hacer para una película de Hollywood, güey, yo le digo, güey, vas a ser el nuevo Batman. Y es como de, güey,
Sí, es una salvaje hipocresía. Suena salvaje, pero es brutalmente honesto, güey. Y es Sí, cierto, güey. Y, güey, es triste, güey. Trágico, güey. Y eso sí da miedo. Sí, la verdad, sí. Pero a donde ibas, como dije, si ya son mayores de edad, hombre o mujer, pues haz lo que quieras. Pero sí siempre se me ha hecho muy enfermo con niños, porque pues, son personas que no, Sí, no saben de eso, güey. No tienen el concepto ni de bien ni de mal, ni de ajá, menos que es el sexo. Exactamente, no. Entonces, se me hace muy, 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 muy brutal, muy enfermo la... Sí, güey. Y pues no sabemos qué tanto vaya a pasar con la señora Maxwell, no me acuerdo cómo se llama, la pareja de Jeffrey Epstein. Sí. Quien está allá en juicio y todo ese pedo. Pero, güey, espero, güey, que hable, güey, ¿no? Que diga y que ponga nombres ya, güey, sobre la mesa y que pues caiga el que tenga que caer y pues a la verga, güey, porque está culerísimo ese pedo, güey. Bastante, pero bueno, esperemos que en un mundo ideal todos lleguen al punto de la justicia. Sí, o mínimo, pues, no sé, reciban paz las pobres chicas y chicos que hayan sido abusados. Pues sí, bueno. Por lo menos con eso. Pues creo que hablamos de todo y de más, hasta de lo que queramos hablar. Pues de eso se trata. Esto fue Doc Podcast, episodio de Halloween, pre-Halloween, para que se asusten de verdad. Así es. Ya saben que nos pueden encontrar en todos lados como Adoc Podcast y en Twitter como Podcast Adoc. Yo fui Andrés Camilla y me pueden encontrar en todos lados como Andrem92 y siempre estoy acompañado por el señorito Pepe González. Así es. Yo nada más para recordarles que la próxima vez que vayan a hacer una secta, que sea una secta de seguidores de Adobe Podcast. Estaría súper genial. La orden es suscribirse y juntarse todas las noches a escuchar los episodios. Esa debe ser la secta. Si alguien tiene la idea de hacerla, solo no maten a nadie forma. ni tomen exactamente, cosas. no maten a nadie. Una secta para escuchar episodios y ver episodios y compartir y hablar sobre los episodios, pero no maten a nadie ni se maten ustedes mismos. Hablar de qué me gustó más, qué me gustó menos, por qué Andrés debería dejarse un bigote, por qué Pepe no. Y ya saben, a mí me pueden encontrar en Twitter como PepeGLZ, Pepe sin la E. Y pues tristemente así es esto, así es esta vida, un tanto oscura, un tanto blanca en ocasiones, pero recuerden que siempre desde sus trincheras pues se intenten hacer el bien. Ya si no convencieron al vecino, si no hicieron cambio en el mundo, pues bueno, eso ya es otro boleto, pero que no queden ustedes. Pues sí, y sin más, compartan, suscríbanse, califíquennos y si nos están escuchando en YouTube, piquen a la campanita. Exactamente, muy importante. Y nos vemos el próximo jueves. Adiós.